Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. La libertad tiene un costo y también tiene límites. El extranjero que llegaba a Israel se sometía y se acataba a las leyes del país. La misionera María Darling me acompaña hoy y en este programa festivo vamos a celebrar nuestra dependencia de Dios y nuestra sumisión a las autoridades. Y que Él ha dado para que podamos vivir en paz. 6 países celebrando su independencia este fin de semana: México, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Felicidades si usted es uno de esos países. Nos alegramos de que nos acompañe hoy para este programa de Fiestas Patrias. Bienvenida, Doña María. Bueno, gracias por lo de Doña primero. Ajá. Bueno, creo que hoy va a ser un programa muy especial, muy diferente, porque hay muchos inmigrantes en la palabra de Dios de los cuales podemos aprender algunas cositas, ¿no es cierto? Sí, porque me gustó mucho el boletín de este mes. Me gustó mucho porque me retó también a afilar un poquito mis conocimientos de geografía, geografía bíblica, pero geografía del mundo. Me gustó cómo el hermano Miguel Ángel nos habló de cómo empezaron a nacer, se puede decir, las naciones. Cómo nos habló acerca de la independencia. Naciones grandes, poderosas, vieron unas naciones más pequeñas, más indefensas, y las conquistaron. Pero estas naciones conquistadas, una vez que vieron que ya no era posible estar sometidas a un totalitarismo o a un régimen totalmente explotador, decidieron hacer su independencia. Y así pone ejemplos como México y dice y Centroamérica. Es cierto, el gobierno español, el imperio español conquistó lo que conocemos como América, Hispanoamérica, y una vez que fueron años de estar sometidos al gobierno español, de estar pagando tributos, de hacer lo que ellos querían, dijeron, bueno, ahora ya no, ahora queremos ser naciones independientes. Habían oído de otras naciones que se habían independizado, entonces quisieron hacer lo mismo. Y resultó, se independizaron. ¿Sí? Y por mucho tiempo todo eso funcionó bien, con sus luchas internas y todo, pero sí. Pero ahora vivimos en una época en que parece que no estamos contentos en ningún lugar. Bueno, eso es común. Es común en el humano, ¿verdad? Pero claro que la violencia ha aumentado, ha aumentado conocimiento, descubrimientos, todo eso. Vivimos en una época tremenda de avance científico, de avance de cuántas cosas. Pero tampoco estamos contentos. Y el temor nos tiene del cuello. Sí. Y lo oímos en las noticias, en todas partes, pero si nosotros leemos la Biblia, me gustó mucho cómo se nos animó a ver lo que está sucediendo, pero a la luz de la palabra de Dios. Quisiera que consideráramos extranjeros y nacionales, los que se quedaron en su país, los que apreciaron lo que tenían, los que no la pasaron tan fácil, pero decidieron quedarse, porque confiaron que Él que nos protege, que Él que nos provee es Dios. Amén. Pero ¿cómo vamos a llegar al conocimiento de esto si no es por la palabra de Dios? Amén. La palabra de Dios es la que nos instruye en todos los temas, incluyendo la inmigración. Sí. Así que Y por eso también estamos tan descontentos y salimos y exigimos y demandamos que se me proteja, que se me quiera, que se me admita. No, vamos a considerar esto desde el punto de vista de la palabra de Dios y cómo Dios nos tiene paciencia y nos enseña aún así. Pero quiero que consideremos, por ejemplo, la primera familia que le llamamos la Sagrada Familia. ¿Cuál fue esa Sagrada Familia? Jesús. La familia del Señor Jesús, su padre, su madre. Eran esclavos del Imperio Romano. El Imperio Romano no era tan fácil para tolerar, sin embargo los tenía sometidos porque
Era profecía bíblica que se había cumplido del Antiguo Testamento. Pero llegó el momento, dice, llegó el momento del tiempo en que Dios envió a su Hijo para que pusiera las cosas en orden, para traer una libertad que no era la libertad que nosotros queremos tener hoy, para movernos donde queremos, hacer lo que queremos y vivir a nuestro antojo, pero cómodos. Jesús vino para decir, esa no es la libertad que les conviene, porque esa libertad la van a arruinar ustedes mismos. Yo les voy a enseñar de otra libertad. Y que vino en un momento bien difícil de la historia. La época cuando estaban los romanos, los judíos querían salirse de esa opresión a toda costa. A toda costa, pero aún así los padres del Señor terrenales, los padres terrenales que Dios escogió para mandar a su Hijo al mundo, se sometieron, de tal manera que ya para nacer Él, viene un edicto de Augusto César que tenían que ser empadronados en la ciudad de su nacimiento. Belén. ¿Y a dónde van? A Belén. Con la incomodidad del primer embarazo de María, llegaron a Belén y ahí nació el Hijo de Dios, el único que podía dar libertad, Amén. Pero no la libertad de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y no fue fácil para ellos, fue difícil, pero nunca demandaron del Imperio Romano protección ni sustento, porque sabían que eso venía de Dios. Si nosotros los inmigrantes consideráramos primero que Dios tiene que es el que nos dirige, que nos saque, en lugar de venir a hacer cargas y estorbos y demandar, problemas, y demandar, y de exigir que tienen que admitirme, tienen que darme, tienen que protegerme. No, sí Dios dice que el extranjero tiene que ser protegido por el mayor, por el que tiene más, pero no de esa manera. Y vemos que María y José fueron así. Siendo esclavos se sometieron, tuvieron su hijo, Dios les suplió y de una manera tremenda. Magos del Oriente vienen y les traen regalos que iban a necesitar para pasar los primeros años de la infancia del Señor Jesús. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron de su país natal, se fueron a Egipto, porque el Señor le dijo a José, levántate, toma la madre al niño, vete. Vete, y se fueron a Egipto. Pero allí no llegaron demandando, no llegaron exigiendo. Claro, ahora tenían su ahorrito, diríamos, para sobrevivir. Pero ¿qué pasó? Vivieron ahí un tiempo, pero después él, mismo Dios dijo, vuelvan acá porque yo tengo mis planes para ustedes, sobre todo con el Hijo Divino de Dios. Pero los padres obedecieron y volvieron, y no era fácil la vida entonces. ¿Quién sabe cuántos años habría tenido el Señor Jesús cuando regresaron? Unos debe haber sido todavía un niño. 3, 4, 5 tal vez. Pero en esos años él ya aprendió, me imagino, jugando con los egipcios, aprendió otro idioma como un niño cualquiera. Como sucede hoy, que los niños aprenden más pronto el idioma que los padres. Pero la cultura diferente, o él no sabía, pero los padres estaban sufriendo el shock de estar en otra cultura completamente diferente. Pero tenían que enseñarle a su hijo la palabra de Dios, aunque la sabía todo porque es Dios omnisciente, pero se sometió por amor a nosotros, para enseñarnos a apreciar que la libertad viene viviendo en momentos difíciles, espantosos, pero la libertad viene conociendo que Dios cuida de mí, Amén. Que Él es responsable de mi situación, que Él toma control de todo. Y claro, me da cabeza para pensar que si hay peligro, debo esconderme, debo huir. Vemos en la Biblia ejemplos. Sí, eso es importante, saber que estar muy en contacto con Dios cuando hay situaciones peligrosas. Dios no necesariamente tenemos que ser mártires, aunque hay muchos mártires, pero en este caso Dios les mandó a salir. Bueno, ahora consideramos ya al Señor Jesús como el que fue nació en su país natal, por supuesto, nació en el país natal, salió de su país natal para ser protegido, porque él no podía protegerse, era un bebé, pero regresa, y no regresan a vivir a Belén, van a Nazaret, donde José tenía su negocito, seguro, donde había más familiares de ellos. ¿Qué sucede ahí? Que cuando el Señor empieza su ministerio, Felipe se encuentra con que el Mesías ha venido y cree que el Mesías ha llegado y se lo presentan y es el Señor Jesús, y va con Natanael
y le dice a Natanael en el primer capítulo de Juan, hemos hallado al Mesías. Amén. ¿Y qué contesta Natanael? ¿De dónde es? Y cuando le dice, es de Nazaret, Natanael se queda decepcionadísimo, Sí, sí. porque la pregunta fue, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Ujú. Imagínate. Sí. El estereotipo de que ciertas ciudades no producen nada bueno. Y por supuesto en este caso no era nada verdad y no debemos No. juzgar a una persona por su nacionalidad, de dónde vino. Para Ahora, nada. Nazaret no era una ciudad muy linda y segura, No. ¿m? Como podemos pensar nosotros, ¿no? Nazaret era una ciudad con tanto vicio como las ciudades grandes que tenemos hoy, Sí. con crimen, con toda clase de maldad. Por eso Natanael dudó, pero ¿cómo Dios precioso escoge un mundo como el nuestro Ujú. para habitarlo y para enseñarnos que la verdadera libertad viene de adentro hacia afuera y que tiene que ser en Él y Ajá. por Él? Ajá. Pero así aprendemos. Vemos en la Biblia otros ejemplos de extranjeros que se quedaron en su país natal, otros que salieron, Ujú. fueron de bendición. O sea, Dios no prohíbe la inmigración No, no, no. o el ser migrante. No, Dios no lo prohíbe, pero tenemos que salir con un propósito, sí, de mejorar nuestra vida. Y sobre todo, cuando llega la oportunidad de conocerlo como nuestro Salvador personal, como nuestro Dios, como el sustentador, como el refugio, entonces la calidad de inmigrantes que somos va a tener que ser mejor. Oh, sí. No vamos a estarnos lamentando, no vamos a estar haciendo manifestaciones, exigiendo, escribiendo en las paredes cosas, rompiendo monumentos, rebelándonos contra el país donde ni nacimos Ujú. y exigimos Ujú. que nos den todo lo que nosotros queremos. No, vamos a ser inmigrantes que van a llegar con propósitos de ser mejores y de ser de beneficio al lugar donde hemos escogido vivir. De bendición, Ujú. en De vez de ser de bendición. maldición. Ujú. Ajá. ¿Y quiénes fueron unos de esos ejemplos que tenemos en la Biblia? No fue fácil. En realidad, pensemos por ejemplo en José. José estaba tranquilo en su casa, cuidando Ujú. de los rebaños del padre. Jacob era pastor, Ujú. les enseñó a sus hijos a ser pastores, manda a buscar a sus hermanos, no los encuentra, los hermanos se enojan porque este tenía sueños de grandeza. Sí. Él, como existe en la familia, rivalidad, Normal. normal, pero se enojan y esta vez deciden deshacerse de él. Yeah. Uno sugiere, mátenlo. El otro dice, no, ¿cómo vamos a matarlo? Es el hijo que papá quiere tanto. Ujú. Y no, es nuestro hermano. Bueno, ¿qué pasa? El No, otro dice, no, vendámoslo. Ujú. Ahí viene una caravana que compra esclavos y en ese tiempo la esclavitud era, como ha sido siempre en la historia de la humanidad, ha existido y no va a dejar de existir. ¿Qué sucede? Lo venden. Ujú. ¿Y a dónde va él? Todo asustado, joven, 17 años. 17 años, va a dar a Egipto. Llegó quejándose, no encontramos En ningún en momento. un momento que se quejó. Y si se quejó con Dios. Yeah. Señor, tú sabes, pero mi padre me ha enseñado a confiar en ti. Aquí voy a ser de bendición. Y fue de bendición. Sí. Que tanta bendición fue que fue probado. Yeah. Y por la esposa del que lo compró, Ujú. Potifar, Yeah. un hombre bien importante en el imperio egipcio. ¿Y qué sucede? No cede a los principios que él ha guardado en su corazón, que se le enseñó en su casa de un padre que aprendió a la brava, vamos a decir. Ahora le enseña y él decide ser de bendición en Egipto, a pesar de todo. Así que si usted es un extranjero que se queja, que viniendo a este país o se va a Rusia o se va a Antártica y piensa, ay, no me tratan bien, me explotan, no me dan lo que necesito, piense en ejemplos bíblicos si tiene Biblia. Y José nunca, ni siquiera, bueno, que sepamos, nunca dijo de dónde era, nunca. Ellos se daban cuenta por sus principios. Ya, o sea, no estaba ni quejándose ni diciendo, oh, de donde yo vengo es mejor, la comida está mejor. No, él se acopló a la vida en Egipto, aunque me imagino que siempre añoraba las comidas de casa, ¿no es cierto? Pero él se acopló a la nueva vida como esclavo ahí en Egipto. ¿Y sabes lo que me gusta de pensar? Ujú. Más cuando estuvo en la cárcel. Cuando estuvo preso es cuando aprendió las lecciones más grandes de su vida. Yeah.
Y vamos a aprender más del inmigrante José. En el siguiente segmento estamos aquí celebrando las fiestas patrias de los países que están celebrando su independencia: México, Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Con María Darling, hoy hablando de la celebración de la dependencia de Dios. Le animo a seguir en sintonía aquí del programa Temas Vitales. Solo un minuto. Aunque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, ellas nunca deben tomar el lugar de nuestro deleite en Él. El lugar legítimo de Dios es como Señor de nuestra vida. Darle cualquier otra posición que no sea esa nos pone en riesgo y lo deshonra a Él. El corazón humano es egoísta por naturaleza, y si Dios no es nuestra prioridad absoluta, es probable que busquemos bienes y placeres terrenales. Pero cuando el Padre Celestial es a quien más amamos, tales ansias son reemplazadas por deseos que se apegan a su voluntad y a su propósito para nosotros. Deje que el Señor se convierta en la prioridad absoluta de su vida y descubrirá que conocerlo es el deleite más grande de la vida. Para más información, visite encontacto.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos hoy celebrando la dependencia de Dios, dependiendo como los extranjeros inmigrantes que tenemos en la palabra de Dios. La inmigración es algo que la palabra de Dios habla y nos enseña. De muchos inmigrantes ya vimos al Señor Jesucristo como inmigrante, y como él, aunque era bebé, no tenía uso de razón, pero sus papás, como ellos se comportaron en Egipto y cómo regresaron, y cómo Jesucristo, siendo de Nazaret, cómo fue menospreciado, pero él siempre sabía de dónde venía, del cielo, ¿no? Y él no corrigió a Natanael cuando dijo, ¿qué cosa buena puede salir de Nazaret? Él no le ofendió. No. Al contrario, se quedó ahí e hizo sus primeros milagros para darse a conocer, Amén. Para ser creído como el Mesías. ¿Y qué sucedió? De esos que lo vieron, de ese que dudó, nosotros hoy aprendemos. Amén. Ok, entonces hablamos también de José, y hay muchos más. Daniel es uno favorito, ¿no es cierto? Ay, me encanta Daniel. Es un gran hombre de Dios. Me encanta Daniel porque él no salió voluntariamente. Él fue llevado también en calidad de esclavo. Y de joven, de 15, 16, 17 años. Fue, ¿y dónde se comportó? En el país donde fue llevado, ya sea injustamente o si hubiera salido voluntariamente, se comportó dignamente. De tal manera que llegó a formar parte de la política de la política del país donde se fue. Yeah. Entonces tal vez nosotros estamos hablándole a inmigrantes aquí que se sienten muy pequeños, que tienen un delirio de persecución, y tal vez sí, su vida peligró y ahora estamos aquí en este país porque nos favorece en todos sentidos, pero vamos a buscar ser de bendición. Y si usted tiene hijos pequeños, si les enseña a confiar en Dios, si les enseña que ellos pueden aspirar a ser de bendición, sobre todo, Dios puede ponerlos en sitios muy especiales, muy elevados, para darlo a conocer. Me acuerdo que Daniel y sus amigos tuvieron que, a fuerzas, o sea, no se les preguntó si querían, tenían que tomar la universidad ahí en Babilonia, aprender el idioma, la cultura, la matemática, todo en otro idioma que no era el de ellos, y después rendir un examen delante del rey. ¿Cuán importante es para los inmigrantes la educación en este país, aunque es en otro idioma?
Daniel y sus amigos tuvieron que hacer lo mismo, ¿no es cierto, María? Y otra cosa, que estos dos decidieron no seguir la religión politeísta de la nación donde llegaron. Ellos habían sido enseñados de Dios. Entonces, los padres que enseñan a sus hijos a depender de Dios van a ser como vamos a festejar pronto. En el boletín decía que nos vemos en el asta de la bandera. Ay, sí. Estudiantes van a venir a orar por la nación donde están. Daniel oraba por la nación de su nacimiento. Con sus amigos oraban por la nación de su nacimiento para que Dios fuera propicio a su tierra, pero también por el lugar donde ellos vivían ahora. Me gusta mucho su valor para enfrentarse a autoridades civiles y confesar su fe, vamos a decir, en Jesucristo. Viene otro tiempo en el que los estudiantes van a poder llevar aquí en Estados Unidos su Biblia a la escuela. Está anunciando enfoque a la familia, está animando a los estudiantes cristianos a llevar su Biblia con confianza, no para pelear, no para causar polémicas, para llevar su Biblia a la escuela y decir, bueno, soy cristiano, este es el libro que rige mi vida. Exacto, no tener moral, vergüenza. Mi vida moral, mi vida un intelectual. Y van a poder llevarla porque esta nación lo permite. Exacto. La mayoría de las naciones van a quitar la Biblia. El libro de Dios de su agenda, pero no aquí. Entonces, a los extranjeros que vivimos aquí, a los que hemos decidido venir aquí y que hemos visto y hemos creído y hemos confiado en Dios, más responsabilidad tenemos. Y Dios bendice la nación que lo busca, porque Él ha dicho, yo pongo delante de ti camino de vida, camino de muerte, tú escoge. Mi camino de vida es con Él. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nos ofrece paz y tranquilidad, pero también dice, la ciudad donde ustedes están la van a cuidar, la van a engrandecer también. Y van a orar por ella. Van a orar por ella. Entonces, y van a fundar familias. Me gustó que en la esquina reflexiva empezó diciendo cómo fundó Dios las naciones, cómo su origen de las naciones, pero la familia fue el núcleo más importante al fundar una nación. Entonces, si en nuestras familias la palabra de Dios impera, ¿qué es lo que va a suceder? La calidad de vida va a ser mejor, la calidad de ciudadanía va a ser mejor, no va a ser sin problemas. No. No, hasta que lleguemos al cielo no vamos a estar en una utopía. Otra extranjera que me gusta mucho, que fue llevada en calidad de esclava, que fue llevada en calidad, en manera dolorosa, es la sierva de Naamán. Ni nombre tiene. Ay, sí. Sí. Bandas armadas de Siria de vinieron, niñas. hicieron unas redadas ahí y se la llevaron. Pero esta niña llevaba las enseñanzas de su madre, de su padre en su corazón. Y no llegó lamentándose y diciendo, pobre de mí, me secuestraron, ahora ¿dónde estoy? Claro, cayó en un buen lugar, se puede decir, en la casa de un generalísimo, una posición social buena, pero un sirviente no era tratado dignamente. No, sirviente, no importa en qué casa está. Era tratado, pero su comportamiento ganó la confianza de su ama. De tal manera que cuando ella le habló de su Dios, el ama le creyó. ¿Le creyó? Sí, eso quiere decir y que no esa nada niña... más eso, sí. Y el rey de Siria le dio a Naamán cartas. Todo basado en la palabra de una niña. Entonces, los extranjeros que estamos aquí, si se les enseña a los hijos a confiar en Dios, a ver la adversidad como una escuela de Dios para desarrollar carácter fiel, de servicio, no para que me sirvan y me quieran y me admitan y me consientan porque estoy sufriendo. No, no, eso no. Vamos a desarrollar carácter fuerte, valiente y tierno también para ver las necesidades de otros. Y vamos a ser nosotros el canal de bendición. Así que si nosotros somos extranjeros, que nos estamos quejando, que nos estamos lamentando, que queremos privilegios especiales, olvídese. No, eso no es el patrón bíblico. No es el patrón bíblico. No. Y si son cristianos, y somos cristianos, y venimos de esa manera, Dios no puede usarnos como Él quiere. Dios no quiere mostrarse grandioso en nuestras vidas como Él es. O sea, Dios está más interesado en madurar mi carácter que en que yo esté tratada bien o que todo me vaya bien o que...
Y no vamos a decir que si estamos siendo abusados, si somos víctimas de abuso sexual sobre todo. No, no, Ujú. no estamos diciendo que tiene que aguantar todo eso, Ujú. pero en otros sentidos, si es simplemente que no está ganando lo que uno quiere ganar, Va a tener que esperar. Dios es el que está encargado de eso. En José estaba en la cárcel hasta que se fue y llegó a ser primer ministro, así que, pero tuvo que aguantar unos 15 años Ujú. Sí. de esclavitud ahí en Egipto, hasta que después el Y Señor... las cárceles no eran como las cárceles de hoy, por más feas que estén en otros lugares, las cárceles del tiempo pasado No. eran de Horroroso. verdad cárceles espantosas. Pero vemos que José, aún así José les dijo al copero y al panadero, acuérdense de mí cuando salgan, ¿cómo estaría su situación? Ujú. Para decirle, por favor, No se intercedan por mí. Ujú. No está mal pedirles a otros ayuda, Ujú. confiarles nuestras penas, ¿no? Y si me pueden ayudar, sáquenme de aquí. Está bien, Pero no quejarse. pero no demandando. Eso sí. No forzando, no haciéndome que tiene que ser así como yo quiero. No, cuando esperamos en Dios, Dios nos da la oportunidad. Y en ese caso Dios esperó 2 años más. Dios estaba muy atento a la situación de José y aunque él usó de los recursos que él tenía, el copero y el panadero, que humanamente pensando, estos me van a sacar de aquí. Pero no, Dios todavía tenía 2 años más para Para José. enseñarle a depender de él, pero valió la pena. Así que si usted tiene niños que se sienten mal aquí, que piensan que son discriminados, que no son tomados en cuenta, anímelos a confiar en Dios. Ujú. Anímelos. Y sería lindo que usted leyera historias bíblicas donde tuvieron que salir de su país, Ujú. en este caso José, Ujú. Daniel, la sierva de Naamán, otros muchos que la tuvieron difícil, aunque después tuvieron la recompensa. Pensamos en Ruth cuando salió de Moab. No, la suegra no la forzó a irse con ella. Aunque esa suegra pobre, esa suegra era amargadísima. Ajá. Qué horror. Vivir con una persona amargada es difícil, pero Sí. esta mujer estaba requete contra amargada. Pero Ruth, pacífica, calmada, nunca le regañó, nunca se quejó contra ella. Se fue con ella sabiendo que era amargada. Ujú. Esa Ruth se merece un gran premio. Sí, pero ella, ¿qué vio detrás de todo esto? Vio al Dios de Noemí. Ujú. Ella había oído, tal vez Noemí en sus ratos bonitos le dijo, le platicó, Yeah. y ella sabía historias. Ruth no era ningún ignorante también, sabía que su país, su nación, no era una nación Bendecida. vamos a decir, era un enemigo del pueblo de Dios. Pero eso no la afrentó. No la hizo volverse en contra de Dios y sentirse una víctima de ninguna manera. Al contrario, le dijo a su suegra, me voy contigo y tu nación va a venir a ser mi nación. Yo voy a ser fiel a tu nación, tu Dios va a ser mi Dios. Eso es muy importante porque muchos extranjeros dicen, no, yo estoy aquí, pero no soy de aquí, soy de... Y no es malo recordar con mucha admiración su país, pero una vez que uno se hace ciudadano o empieza a vivir y hace la vida en otro país, hay que Tiene que tener lealtad para ese y país. apreciar ese país, no hablar como que, bueno, estoy aquí aprovechando después. No, eso no. ¿Y qué pasó cuando los extranjeros venían a buscar refugio en Israel? El Señor le dijo a Israel, a su nación, vas a tener que ser tierno con el extranjero, vas a ayudarlo, al pobre, al huérfano, a la viuda, vas a tener que ayudarlo, pero esos no se quedaban igual. Esos tenían que mejorar, porque cuando querían seguir viviendo como el lugar donde dejaron, iban a descomponer el nuevo país. El Señor les dijo, tengan cuidado con la idolatría. Y no tuvieron cuidado al enseñar al extranjero a buscar al Dios único y verdadero. ¿Y qué pasó? Y se empezaron a poner altarcitos, empezaron a poner sus dioses ahí y la nación se corrompió. Y Dios tuvo que usar una nación extranjera para castigar a su propio pueblo.
Estamos en el programa de Temas Vitales. María Darling, mi invitada especial, Doña María, es misionera y ella ha sido mi madre espiritual por muchos, muchos años. Ella nos está ayudando a mirar a la inmigración y a la dependencia de los inmigrantes en la palabra de Dios, que ellos dependían de Dios aún donde quiera que el Señor les llevaba. Ellos siempre, o los que estamos mirando, siempre mantuvieron su lealtad al Señor. Así que vamos a mirar algunos más. Abraham, Sara, Rebeca. Si usted tiene preguntas o comentarios, llámenos. Nos interesa saber su opinión o su pregunta al 713-520-7900. 713-520-7900. Aquí en el programa de Temas Vitales, celebrando la dependencia. Siga en sintonía. Momentos de la creación. Hola, soy Milton de los Santos. La polinización de la dedalera es lo que me fascina. La dedalera es una planta venenosa. En Gran Bretaña, la dedalera es con frecuencia, aunque no exclusivamente, polinizada por abejorros grandes. Estos grandes abejorros de aspecto mimoso vuelan hacia las flores en forma de cuenco y extraen el néctar con una breve ráfaga de zumbido ultrasónico antes de volar cubiertos de polen a otra flor. Un documental de la BBC que vi sugiere que la dedalera no quiere que el abejorro visite cada flor en la planta antes de polinizar otra planta, por lo que ha desarrollado un mecanismo para evitar esto. Lo que pasa es que de la cascada de flores, las flores inferiores se abren primero antes de que las flores superiores aún maduren. La apertura de la flor avanza gradualmente hacia arriba y cuando la flor superior está abierta, las inferiores se marchitan. Mi problema con este documental es que es imposible que la planta desee nada. El llamado propósito evolutivo ciego no puede avanzar hacia un objetivo deseable de polinización diferencial. Por supuesto, la evolución es contraria al relato de los orígenes en la Biblia. Esta polinización diferencial es mejor explicada como una característica de diseño coherente con el hecho de que Dios hizo las plantas, como dijo, en el tercer día de la creación. Para una copia de este programa, escríbanos a info@creationmoments.com o a Momentos de la Creación, P.O. Box 839, Foley, Minnesota 56329, Estados Unidos, y solicite la copia número 2069. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Estamos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Doña María me acompaña, María Darling, acerca de la dependencia de los inmigrantes. Estamos celebrando el fin de semana de independencia de nuestros países, pero el énfasis no es la independencia, sino la dependencia. Dependencia de Dios, no importando de dónde viene, a dónde va, pero el Señor queremos que el Señor sea nuestra roca firme y no importando en qué país nos encontramos, con Él tenemos la certeza de que no estamos en mal camino. A ver, María, ya hemos mirado a Jesús, hemos visto a Daniel, a José, a Abraham un poquito, no sé si hablamos un poco. No hemos hablado de Abraham, pero Abraham vivió en una ciudad idólatra y al haber idolatría era una ciudad inmoral. Porque es lo que produce la idolatría. No pone a Dios en el lugar que debe ser, entonces se hace de ídolos que demandan toda clase de barbaridades, como sacrificios humanos de hijos, como prostitución ritual, porque se adora la fertilidad, se adoraban en esos tiempos las estaciones del año. Todo eso era en contra de Dios. Era quitarle el lugar soberano y proveedor y protector y derecho de creación que Dios tiene, y cuando no lo reconocemos como tal,
todo va a ser un caos moral. Sí. Pero para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos Radio Amistad, de verdad, que nos enseña a buscar a Dios en sus términos, como usando su palabra. Todo lo que nosotras estamos diciendo tiene base bíblica. Y ahora sí, la historia, la arqueología, la antropología, todo eso muestra que lo que dice la Biblia es cierto. La Confirma, Biblia no es que confirma. necesitamos eso para creer en la Biblia, pero confirma a los que incrédulos que la Biblia es verídica. Es verídica y que es exacta y que no tiene contradicciones, aunque nosotros tratemos de buscársela. Sí. Entonces, cuando la creemos, creemos a Dios. Y Dios nos confirma esto. Pasó con Abraham. No tenía todas las cosas electrónicas que nosotros tenemos, todas las cosas digitales GPS. para saber de Dios, sí. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, mira, tu nación va de mal en peor. No te puedes quedar aquí. Ya no van a admitir tu testimonio fiel, entonces te voy a llevar a un lugar donde tú vas a ser mi testigo. Ahora, ahí en Canaán no estaba mucho mejor de lo que estaba en donde él salió, pero ahí en Canaán Dios pudo empezar con la familia de él una nación. Una nación. Entonces, él, aún rodeado de gente pagana, igual, pero Dios quería que ahí fuera donde Abraham y lo que se muestra, estableciera. Dolly, que si nosotros tenemos que salir de nuestro país de origen, vamos a ir a un lugar para mejorar y para hacer el lugar mejor. Exacto. Bendecir. ¿Por qué? Porque estamos confiando que Dios nos guía. Que Dios nos guía y nos lleva para ser de bendición. Abraham lo admitió, que cometió cosas que no, todos somos iguales. Humanamente hablando, vamos a tener que venir a Dios para pedir perdón, para pedir restauración, todo, pero Dios nos sigue usando. Con Abraham lo hizo así, de tal manera que aquí estamos nosotras ahora, siendo bendecidas por la nación que él fundó, porque Dios le dijo, Abraham, tú vas a ser el fundamento de una nueva nación, donde van a conocerme por tu testimonio y por el testimonio de él. Ahora estamos aquí nosotros. Pero, ¿qué sucede? No fue fácil. No fue fácil. Y de allí vinieron otros ejemplos lindos que aprender. Sara, y está interesante que desafortunadamente muchas familias de inmigrantes, uno viene y el otro se queda. Sí. Y eso es, tristísimo. O niños se quedan, ¿no? O sea, la familia se separa. Pero en este caso, Sara y Abraham, Sara siguió a Abraham, no se rebeló y dijo, no, yo me voy a quedar aquí. No, ella se fue con él. No fue fácil, no era fácil viajar entonces, hoy es más fácil. Ya, con todas las penurias que hay, es más fácil. Pero es el propósito de mi salida, lo que va a ser de mí una bendición o voy a ser una carga, un estorbo. Pero Sara no, Sara fue con Abraham y entrenó a su hijo a amar el lugar donde estaba. Isaac salió a Egipto, pero volvió a su lugar natal y fue de bendición. Ahora, todas las familias tienen problemas, todos tienen uno que es bendición, hijos que son bendición, otros que son tristeza, otros que son vergüenza, todas las familias, pero Dios siempre, si es el centro de la familia, todo eso va a tener su consuelo, su provisión, su protección, su dirección. Me gusta considerar de otra mujer que, si no fue extranjera, era una mujer que tenía dos nacionalidades, se puede decir en una. La samaritana. Era mitad judía, era mitad gentil. Siempre se sentía discriminada. Y eran discriminados. Eran discriminados los samaritanos. Y tristemente no de muy buena manera, porque hay manera de discriminar más o menos. Me acuerdo Jacobo y Juan dijeron, oye, mandamos fuego del cielo. Ay, por favor. Porque no querían oír la palabra de Dios, no querían recibir al Señor Jesús, no los querían recibir a ellos. Pero Dios siempre busca la manera de darse a conocer en nuestra vida. Está en nosotros ser receptivos. A esta mujer la encontró en el pozo, como conocemos la historia, y le habló y le dijo, no vas a cambiar el problema de la discriminación.
no lo vas a cambiar. Lo único que va a cambiar eres tú la que va a cambiar, porque yo te voy a cambiar, te voy a transformar y tú vas a ser de bendición. ¿Dónde estás? ¿Mm? Y fue así como ella vino a recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. Y lo primero que hizo fue y les habló a todos los De hombres su propia pueblo. Yeah. de su propio pueblo fue. Así que si usted está pasando la difícil aquí, la discriminan, lo hacen a un lado, no lo comprenden, no la comprenden, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Quedarse lamentando, amargándose? O regresar, no sé. Tal vez regresar a su país o buscar, porque la Samaritana bien pudo haberse ido otra vez a Mesopotamia, a buscar sus raíces babilónicas o ninivitas y decir, me voy de aquí porque aquí no me quieren. No, se quedó ahí. Y Dios tenía un propósito ahí y la hizo rica. La hizo rica espiritualmente de tal manera que vinieron los hombres de la ciudad a los que les habló y le dijeron, ya no creemos solo por lo que tú dices. Nosotros mismos hemos creído que este es el Salvador del mundo. Qué testimonio de una mujer que era discriminada, que cuando ella misma le dijo al Señor Jesús, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? Porque no se podían ver. Pero el Señor le enseñó, no, yo soy el dueño de todas las nacionalidades, yo soy el dueño que calma, consuela cualquier discriminación por más dura que sea. Y yo no sé, me gustaría que buscáramos la biografía de una niña que se llamó Ruby Bridges. Esa niña creció aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos, creció en Alabama y fue discriminada, por supuesto, por ser de la raza negra. Entonces la segregación era tremenda. Las escuelas eran de gente blanca y el negro no podía entrar ahí, el africano, americano, como se dice hoy, no podía entrar ahí. Pero llegó el momento que tenía que, por orden del gobierno, increíble, tiene que haber... Empezaron a tratar de integrar y a forzar a los blancos a recibir a los de color. Y a los dos tenían que aguantar. Este tenía que controlar su agresión, tenía que pararla, y estos tenían que defender el derecho de ser enseñados por blancos y estar entre blancos. Fue bien difícil, lo sabemos en la historia, pero no fue imposible porque Dios controla la historia. Dios controla la geografía. ¿Y qué pasó? Esta niña de 6, 7 años, 8 años, entró a la escuela y la madre la enseñó a confiar en Dios y le dijo, Ruby, te van a gritar cosas, te van a insultar, te van a hacer la vida imposible, pero tú vas a orar a Dios. ¿Y sabes lo que vas a decirle? Lo mismo que el Señor Jesucristo dijo cuando lo insultaban a Él, colgado en la cruz, para morir por nuestros pecados. Ruby, el Señor le decía al Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Wow. Ruby, tú eres de Cristo y tú vas a ser valiente porque por ti va a empezar una nueva era. Y sí. Y empezó. ¿Cómo esa niña? Y una maestra era la blanca, única. En toda la escuela, la única de color. La única. Y una maestra accedió a enseñarla a ella sola. Solita. Y tenía que pasar entre estudiantes blancos y los insultos eran horribles. Hay fotografías. En el Museo de Historia usted puede encontrar todas esas cosas. Y bien, ahora que tenemos el Google, que tenemos el YouTube, buscar la biografía de Ruby Bridges y leerla con los hijos para que nos inspire que la adversidad no es una maldición. No, le formó el carácter a esta niña. Qué bueno. O sea, Dios permite la persecución, por así decirlo, para formar. Lo que Dios quiere es formar nuestro carácter. Y sobre todo cuando vemos que es posible, si nosotros leemos cosas que nos ayudan a depender más de Dios, biografías de personas que de verdad, en lugar de estarse lamentando, criticando, causando problemas y renegando y matando como se acostumbra hoy. Estamos viviendo ya como en la época de Noé, había violencia en la tierra, dice. Cualquier cosa que no me gusta, me compro una pistola y elimino personas. Y si no, me emborracho para salir de todos estos males, pero entonces manejo en estado de ebriedad, ¿y qué pasa? Hay más muertes causadas por el alcohol que por una pistola. Y se necesita valor para hacer las dos cosas, aun cuando no se sabe que las están haciendo. Pero imagínate, yo me pongo a tomar sin medida.
¿qué va a pasar si yo tomo un Y automóvil? qué mal ejemplo para los niños. Estamos necesitando enseñar a los niños que toda la familia vamos a confiar en el Señor, buscar al Señor. Y el Señor es real, Él es vivo y Él ayuda. Él no es simplemente un Dios allá en el cielo que no se preocupa por nosotros. Nosotros necesitamos probad y ved que Dios es bueno, dice en Salmo 34. Ahora, el día que yo no esté contenta para irme de aquí, voy a orar, Señor, ¿dónde voy a ir? Donde tú me lleves. Eso. Y quiero ser de bendición. Y si tengo que huir, si tengo que pedir asilo, si tengo que pedir, quiero irme, pero en tus términos, para ser de bendición. Amén. No en mis términos. Ok, nos queda solo un segmento. Si usted quiere hacer algún comentario, pregunta, llámenos 713-520-7900. Y tenemos todavía dos más y extranjeros que vamos a examinar y algunos puntos finales para dar. Así que no se pierda el último segmento con Doña María Darling aquí en Radio Amistad. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. Mucha gente ha preguntado por qué Respuestas en Génesis ha construido una réplica del Arca de Noé. Bueno, es un instrumento evangelístico. Aparte de la cruz, yo creo que el arca es el símbolo más grande de la salvación. El arca era la única manera de salvarse del diluvio, el juicio de Dios sobre un mundo perverso. En una forma similar, Jesús es la única forma para ser salvo. Los que no tienen a Cristo van a sufrir el juicio de Dios. Este juicio será otro juicio global en un mundo perverso, pero esta vez será con fuego. En el arca demostramos que el diluvio fue un verdadero juicio histórico, tal como dice en la Biblia. Y después muestra que la Biblia dice que otro juicio viene y que la única manera para salvarse es a través de otra puerta, y esa puerta es Cristo Jesús. Si quieres aprender más sobre nuestros orígenes, el Génesis, la creación y el Evangelio, visita nuestra página web respuestasengenesis.org, respuestasengenesis.org. Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos en este último segmento de Temas Vitales. Hoy mirando la dependencia, celebrando la dependencia y aprendiendo la importancia que Dios da a madurar nuestro carácter aún en frente de la persecución, como hemos aprendido de Ruby Bridges, que nos ha hablado Doña María Darling. Una amiga nos dice amén, gracias por su maravillosa enseñanza, y otra dice saludos a hermana María Darling. Gracias por sus saludos en Facebook. Y tenemos todavía, un fugitivo, no sé si lo podríamos caracterizar como un inmigrante, pero estamos mirando muchos inmigrantes en la palabra de Dios. Dios habla de inmigración en muchas maneras. Sí, porque este es un mundo. Sí. Y nos ha puesto aquí a veces con carácter transitorio, a veces fijo en un solo lugar. Pero pensé en los fugitivos, pensé en Moisés. Él cuando nació en una época bien difícil. La madre, sabemos, lo tuvo que esconder. No iba a dejar que su hijo fuera asesinado por el faraón, porque él no quería más varoncitos judíos. Discriminación. Sí. No, ahí entonces, había de todo. ¿qué pasó? Él creció y Dios, mira que a veces Dios tiene muy buen sentido de humor. ¿Quién lo adopta? La hija de Faraón. Ay, sí, no es... Y no hubo heredero para el trono, entonces el varoncito que estaba en la familia legalmente, adoptado, él iba a ser el faraón. Pero ¿dónde Moisés se entera de sus raíces? Que la madre tuvo tiempo de enseñarle en solo 3 añitos. Y decide defender su pueblo, pero lo hizo a su manera. No consultó con Dios. Ese es el problema. Cuando no consultamos con Dios vamos a hacer problema y vamos a estar temerosos y vamos a tener que hasta huir. ¿Qué sucede? Se va. Sí. Sale huyendo. Sí, porque si no lo mata el faraón.
Pero ¿qué sucede? Dios no ha terminado con Moisés como no ha terminado con nosotros. Amén. Y más vale que en nuestro caminar sin Dios a nuestra manera y todo hagamos un alto y pensemos, Dios, no he dependido de ti, no he confiado en ti, sé muy poco de ti, porque la conciencia nos habla de Dios. El radio nos habla de Dios, una radio cristiana. Alguien nos da un tratadito, alguien me invita a una iglesia, siempre veo una cruz. Bueno, entonces, ¿qué es? Dios buscándome, Dios llamándome. ¿Y qué sucede con Moisés? Llega a ser el libertador de toda su nación, ahora sí, pero en los términos de Dios. Ya deja de ser un fugitivo para encontrar un lugar fijo en la historia. Pero creo que él nunca se olvidó de esa experiencia donde él trató de hacer las cosas a su manera y de ahí en adelante se sometió a recibir órdenes en vez de tratar de dar órdenes, ¿no? Y aún así vemos que él terminó su vida disciplinado por Dios. Pero Moisés es un ejemplo de humildad, de alguien que tuvo que dejar su nación, que tuvo que huir, que tuvo que volver, pero fue dócil en las manos de Dios. Así debe ser con nosotros. En lugar de ser una vergüenza, en lugar de dar un mal nombre al país también que dejamos, como al país en el que vivimos tenemos que ser de bendición. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios es glorificado. Y vemos esto, por ejemplo, con la mujer samaritana. Vemos cómo ella no se fue de su lugar, se quedó ahí y llegó a ser de bendición. Y un día la vamos a conocer. Ay, sí. No tiene nombre, solo tiene su nacionalidad mixta. Pero nos da un ejemplo maravilloso a nosotras las mujeres para sumisión a Dios, al varón para aceptar que Dios lo hizo para dirigir, para proteger, para enseñar. Pero a veces no lo dejamos. Qué pena. Pero tenemos que animar a los varoncitos a ser valientes. Si hay más personas extranjeras escuchándonos y tienen varoncitos, enséñelos a depender de Dios. A ser hombres de Dios desde temprano, a ser valientes, a ver la adversidad no como algo que daña su orgullo propio, no, sino como un estímulo para buscar a Dios y ser de bendición a pesar del infortunio, a pesar de la tristeza, del dolor. Dios cumple sus propósitos en la vida de los que le buscan. Muchos de los, hablando de Ruby Bridges, muchos de los afroamericanos, Uncle Tom's Cabin, cuando yo estaba creciendo en las ahora no sé qué les enseñan a los niños, pero muchos, o por no decir la mayoría, eran creyentes, porque se aferraban, estos de afroamericanos, se aferraban a Dios, no tenían otra, eran esclavos y no tenían otra manera no tenían otra esperanza, y cantaban del cielo. Ellos hablaban y todos sus cánticos eran cánticos que siempre mencionaban, porque ellos sabían de que aquí en esta tierra no les iba a ir bien, o sea, no esperaban ningún milagro, pero sabían que en el cielo ahí Dios les estaba esperando con algo. Y es que, Dolly, África ha sufrido y va a seguir sufriendo, y ellos han sufrido, pero África tuvo la palabra de Dios antes que América. África fue un continente que tuvo el conocimiento de Dios. Egipto fue, el primer imperio grande que menciona la Biblia fue Egipto. Grande y poderoso. Por eso Dios mandó a su pueblo ahí, porque dijo, estos se han olvidado de mí. Estos no quieren saber nada de mí, tienen sus ídolos, tienen sus dioses. Así que vamos, Abraham, sálgase de su tierra, vaya a hacer un recorrido para que vea que otras naciones están en la misma. Pero tienen que conocerme. Entonces los entrenó a caminar. Y ahí van 70 personitas a Egipto a querer ser, y por un tiempo fueron discriminados, porque los egipcios consideraban a los pastores abominación, no querían nada saber de los pastores porque era una nación de agricultura. Entonces había discriminación, siempre ha habido, siempre la va a haber, pero no la vamos a usar como pretexto para estar demandando, para hacer manifestaciones y exigir. No, vamos a esperar en Dios. A ellos los discriminaron. Dice que les dieron la tierra de Gosén ahí. Y José les dijo, miren, ustedes son abominación para la nación en la que yo soy el segundo de Faraón. Pero no vamos a causar problemas. Se quedan ustedes con sus rebaños aquí, aprenden a ser
buenos, a dar buen testimonio, son trabajadores, que el faraón después se asustó, eran demasiados y y progresaban. Y es lo que pasó con Hitler cuando vio que el judío en Europa era el líder en medicina, en las ciencias, en las artes, en todo. Se puso celoso y dijo, no, esto no nos conviene, lo quitamos. ¿Por qué? Porque no quieren el testimonio de Dios. Y luego, es cierto, ya cuando estamos cómodos, progresados, cuando ya tenemos lo que queremos, nos olvidamos de Dios. Ponemos la mirada en nuestras habilidades, en nuestros talentos. ¿Y qué sucede? Dios pasa al segundo lugar y es ahí donde empieza Dios a poner el alto y a disciplinar y a corregir. Pero más vale someternos a Él. Alguien me está corrigiendo y qué bueno que me corrige, me encanta eso. Dice, un oyente dice que el programa es de bendición, también dice que no menciona a Guatemala, que también celebra la independencia el 15 de septiembre, como todo Centroamérica. Disculpe mi error. Guatemala, felicidades a todos los guatemaltecos que también están celebrando su día de independencia. Pues vamos a decir algo lindo de Guatemala. A ver. Dios escogió Guatemala de los países latinoamericanos para que su palabra fuera traducida a los lenguajes indígenas. Ay, sí. Y tiene un seminario ahí, Ceteca, muy lindo. Y yo fui a Guatemala una sola vez y fui a Almolonga. Qué ciudad de... Yo solo he leído, ¿pero por qué? Yo fui. Porque la palabra de Dios cambió. Al que no sabe el testimonio de Almolonga, esa ciudad chiquita, no muy grande, era llena de 90% prostitución y alcoholismo y todo vicio y todo lo que tú quieras. Pero un pastor empezó a orar y a ayunar y a orar y ayunar y orar. Y un misionero llegó para traducir la palabra de Dios a los lenguajes indígenas. La Biblia. No, y esa ciudad se transformó. Ya cerraron. Ahora, esto fue hace 10 años que yo fui, no más, 20 años que yo fui. Pero, no, hombre, la agricultura ahí, wow. Bueno, precioso. Mira, fue ejemplo para México. El presidente de México en el 1934 se enteró de lo que estaba pasando en Guatemala y pidió al misionero que vino a enseñarles a cultivar la tierra, que tradujo la palabra al lenguaje de ese lugar. Venga a México a hacer lo mismo. Ay, qué lindo. Así que me alegro que me olvidé de Guatemala para que podamos hablar de Guatemala. Felicidades de Guatemala. Ok, se nos acabó el tiempo, María. Gracias por enseñarlos a celebrar la dependencia, no necesariamente la independencia. Que el Señor le bendiga muy ricamente y hasta la próxima semana tenemos más temas vitales aquí en Radio Amistad. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.